Perfecto, vamos a entrar ahora a la segunda parte del curso. Esta parte tiene que ver con lo que es la química ácido-base. Y para entrarle de lleno a este tema necesitamos comentar que la química analítica que nosotros estamos viendo es una química analítica pues realmente mexicana que tiene su base o su fundamento en la química analítica francesa. Y de hecho nosotros vamos a entender los diferentes tipos de químicas, la química ácido-base, la química de complejos, la química redox, desde el punto de vista del modelo de Gastón-Charlotte. El modelo de Gastón-Charlotte consiste, como bien lo dice aquí el párrafo, consiste en estudiar los equilibrios químicos como procesos de intercambio de una o varias partículas entre pares donador-receptor conjugados. Es decir, aquí vamos a estar hablando de que existe una familia química donde vamos a tener dos integrantes fundamentales dentro de esa familia, dos que nunca van a poder faltar, que son lo que vamos a llamar el receptor puro, que es la especie química que solo puede recibir partícula, y el donador puro, que es la especie química que solamente puede recibir partícula. Si ponemos un ejemplo general, como el que está aquí, nos vamos a dar cuenta que si denominamos al receptor puro como M y a la partícula como L, entonces el receptor puro M, si recibe una partícula que es L, pues va a formar a la especie química Ml. Si esta Ml puede recibir otra partícula, es decir, otra L, va a formar a la especie Ml2. Y si hacemos lo mismo, a formar a la ML3, la ML4 y así hasta llegar a la especie más grande que se pueda formar, que sería MLN, y a esta especie que ya no puede recibir más partícula se le llama donador puro, porque es la única especie de la familia que en vez de recibir solo podría donar partícula. Entonces, si se dan cuenta, el receptor es un miembro de la familia y conforme va recibiendo partícula, va formando a los demás miembros de la familia. Ojo, la partícula no es parte de la familia, pero ayuda a formar a los diferentes integrantes de la familia. ¿Okay? Si estamos hablando de lo que es la química ácido-base, que es en la que nos vamos a concentrar en este bloque, pues estamos hablando de que la partícula es el ion hidrógeno o protón o el hidróxido. Si estamos hablando de química de complejos, entonces la partícula va a ser cualquier especie química que pueda enlazarse a un metal. Eso es lo que yo voy a considerar como partícula. Y en química redox, la partícula que debo de considerar es el electrón. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a estudiar los diferentes tipos de química y pues vamos a iniciar introduciendo un concepto que es un poco complicado de entender, pero no es, digamos, no necesitan ustedes un conocimiento tan profundo como para entender qué es lo que está sucediendo, ahora sí, con pleitos que se dan dentro de estas familias que estamos formando. Todas las especies que no son ni el donador puro ni el receptor puro son los que se llaman anfolitos. Los anfolitos tienen una característica única dentro de una familia. Estas especies químicas pueden tanto donar partícula como recibir partícula. Un anfolito tiene esta dualidad. Puede dar y puede recibir. Acuérdense que el donador puro de la familia solo puede donar partícula, el receptor puro solo puede recibir partícula y todos los demás miembros de la familia serán anfolitos porque van a tener la capacidad de tanto dar como recibir partícula. Y aquí estamos hablando en general, no es solamente para química ácido-base, esto aplica para cualquier otro tipo de química. Ahora, hay ocasiones en las que los anfolitos, los miembros de la familia que pueden dar o recibir partícula, se dice que son estables o inestables. Estables significa que en algún momento, bajo alguna condición, ellos van a predominar. ¿Qué significa esto de predominar? Que a final de cuentas ustedes, dependiendo de las condiciones de su sistema químico, van a tener a un miembro de la familia en una cantidad más grande.
Si ustedes cambian las condiciones, entonces lo más probable es que después haya otro miembro de la familia que esté en una concentración más grande comparada con los otros. Entonces ahora va a predominar ese miembro de la familia. Entonces cuando hablamos del predominio de una especie o de un miembro de una familia, significa que bajo la situación de experimentación, bajo la situación de mi sistema químico, a diferencia de todos los demás miembros de la familia, a esa especie yo la tengo en una cantidad, en una concentración más grande comparada con las demás. Entonces, si en ninguna circunstancia el anfolito predomina, es decir, si en ningún momento él va a tener una concentración más alta que los otros miembros de la familia, entonces se dice que el anfolito dismuta. ¿Qué significa esto? Que como nunca predomina, él lo que está haciendo o lo que prefiere hacer es combinarse con él mismo para generar otros miembros estables de la familia. Y bueno, todo eso, todo lo que les estoy comentando, pues tiene una explicación química. Vamos a suponer que tenemos esta familia general, Ml2, Ml y M. Ml2 es el donador puro de la familia, es la especie más grande que yo puedo formar entre M y L. M pues es el receptor puro, es la especie que solo puede recibir. Y pues solamente tengo una especie intermedia que es un anfolito, que es Ml, él puede dar para formar M o puede recibir para formar Ml2. Entonces en este caso, si suponemos que el anfolito puede llegar a dismutar, pues ese proceso de dismutación yo lo puedo describir a través de esta ecuación química que está aquí. Lo que yo digo es, el anfolito puede reaccionar o interaccionar con él mismo, por eso está como 2ml, sería ml más ml, entonces él se combina con él mismo para formarme a los otros miembros de la familia, a M, el receptor, y a ml2, que es el donador. Entonces, analizando yo este proceso químico, yo puedo predecir si un anfolito va a dismutar o no va a dismutar. ¿De qué depende eso? Y precisamente esto que les voy a explicar, de hecho, bien entendido, pues es de todo lo que se trata el curso que vamos a ver. Lo que quiero saber es si cuando estos dos se encuentren, este proceso se va a ir preferentemente hacia la derecha, es decir, prácticamente voy a perder a este para formar mucho de los productos, y es entonces cuando digo que el anfolito dismuta, porque precisamente él se combina con él mismo y este proceso, para formar a las otras especies, se desplaza mucho hacia la derecha. Entonces estaría hablando de que existe una reacción aquí y que entonces el anfolito pues está combinándose mucho, es decir, voy a perder el anfolito prácticamente para formar mucho de los productos. Y bueno, también tengo el caso en el que el anfolito sí predomina en algún momento en alguna condición del sistema. Entonces, en ese caso, se dice que el anfolito no dismuta, porque en algún momento va a estar en una concentración más alta, va a predominar. Entonces, cuando pasa eso, yo puedo analizarlo también a través del equilibrio de dismutación, y lo que yo me voy a dar cuenta es que el proceso me va a decir que esto no tiene preferencia a irse hacia los productos. Como es una interacción, más bien se va a combinar muy poquito de estos dos para formar muy poquito de los productos, pero voy a seguir teniendo una cantidad grande de los reactivos, en este caso del anfolito. Y acuérdense que por lo que vimos en los principios de termodinámica, esto yo lo puedo predecir de una forma rápida a través de lo que es la constante de equilibrio de este proceso, que es lo que llamamos, como este es un equilibrio de dismutación, pues a la constante de equilibrio de este proceso se le llama también constante de dismutación, y para diferenciarla de otras constantes se le pone un subíndice aquí de D mayúscula. Con esto yo sé que si encuentro una KD mayúscula, significa que detrás de esta constante hay un equilibrio o un proceso de dismutación. Entonces, si la constante de dismutación es menor a 1, acuérdense que eso significa que tengo interacción, y si tengo interacción,
entonces este proceso no se desplaza mucho hacia la derecha, forma muy poquito de los productos. Y si la constante de dismutación es mayor a 1 y conforme se va haciendo cada vez más grande, significa que el proceso empieza a preferir irse hacia los productos. Y entonces ahí ya tengo una reacción y significaría que el anfolito está dismutando. Y entonces, con este background, vamos a empezar con nuestro gran tema, que es la química ácido-base. Y como ustedes se habrán podido dar cuenta en sus otros cursos de química, pues hay diferentes formas de referirse o de estudiar la química ácido-base. Seguramente, pues ustedes ya llevaron sus cursos o están llevando sus cursos de orgánica y pues también se ve ácido-base, de hecho. Tal vez vieron las diferentes formas de definir a un ácido o una base, pero bueno, en orgánica se prefiere hablar de ácido-base desde el punto de vista de la teoría de Lewis, porque pues a final de cuentas esta tiene que ver con intercambios de electrones y pues en química orgánica necesitamos analizar cómo se pueden sintetizar diferentes especies a partir de otras y pues precisamente este salto de electrones es el que me ayudaría a tener ciertas características de una molécula, a formar enlaces, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros desde el punto de vista analítico vamos a ver a las especies ácido-base desde el punto de vista de Bronsted y Lowry. Entonces, en la definición pura y ruda de estos dos amigos que están aquí, un ácido es toda especie química capaz de donar iones hidrógeno, es decir, iones H+, que acuérdense que platicábamos que era la partícula en química ácido-base, y una base, a diferencia de un ácido, es toda aquella especie que es capaz de aceptar iones hidrógeno o bien de donar iones hidróxido. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo aquí en la química de Bronsted-Lowry para ácido-base, otra vez la partícula son los iones hidrógeno, los H+, o en todo caso los hidróxidos, que luego vamos a ver que estas dos especies van casi siempre de la mano cuando veamos las características del agua. Muy bien. Entonces, si nosotros analizamos el carácter del agua, ustedes ya seguramente en la química que ustedes vieron en fundamentos de química, básicamente, pues debieron haber estudiado un poco la química del agua. Vieron las características del agua, de hecho es muy importante ver la química del agua, como nosotros lo comentamos en una clase pasada, pues a final de cuentas el agua es el solvente universal en la Tierra y pues por lo mismo las primeras químicas a las que ustedes se enfrentan en su preparación universitaria, su preparación como científicos, pues obviamente es todo lo que tiene que ver con la química del agua. Pero bueno, viendo al agua desde un punto de vista fundamental químico, pues ustedes vieron el tipo de enlaces que tiene, los enlaces que puede formar, vieron la geometría de la molécula del agua, las características de la molécula del agua, que pues a final de cuentas, gracias a esas características que tiene aquí en la Tierra, pues es lo que permite que precisamente la vida exista, así como nosotros la conocemos. Bueno, desde el punto de vista de la química ácido-base, el agua tiene una peculiaridad, tiene un carácter que se le llama anfótero. Y esto es, si a ustedes al agua le presentan un ácido, entonces el agua va a llevar la contraria y se va a comportar como una base. Y viceversa, si ustedes al agua le presentan una base, pues ella se va a comportar como un ácido. Entonces, estos procesos químicos que están aquí pues son ejemplos del carácter anfótero del agua. Por ejemplo, aquí tenemos al amoníaco. El amoníaco es una base, es una especie química capaz de aceptar un ion hidrógeno, un H+, y formaría el ion amonio.
¿De dónde va a venir ese protón? Ah, pues esa partícula va a venir precisamente del agua. Acuérdense, el agua, desde el punto de vista de la definición de Bronsted-Lowry, es toda especie capaz de donar iones hidrógeno. Entonces, si este dona un hidrógeno para comportarse como ácido hacia el amoníaco, que es la base, que es la que va a aceptar por definición ese ion hidrógeno, pues entonces el agua se va a convertir en ion hidróxido, porque perdió un H+, perdió una carga positiva con el hidrógeno. Y esa carga positiva con el hidrógeno la aceptó la base, y entonces vamos a tener al ion NH4+, o como está aquí desglosado, NH3H+. Entonces, el agua en la parte de los reactivos se comportó como ácido, el amoníaco como base, y la peculiaridad de esto es que el ácido que yo tenía en los reactivos, cuando pasa del lado de los productos ya convertido, es decir, aquí ya como hidróxido, a esta especie nueva se le llama base conjugada. Es decir, el ácido que yo tenía en los reactivos tiene su equivalente en los productos, pero ya como base conjugada. Y lo mismo pasa con la base que yo tenía en los reactivos, se convirtió en los productos en un ácido conjugado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, desde el punto de vista ya de la química de los productos que yo tengo aquí, el ion amonio ahora podría donar ese hidrógeno que había recibido y se convertiría en un ácido, y el hidróxido pues tendría que aceptar ese hidrógeno para formar otra vez agua. Entonces ahora como que una vez convertidos intercambiaron roles de cómo se van a comportar en la química ácido-base. Este es otro ejemplo, este es ácido carbónico, que de hecho está mal aquí la fórmula, aquí debe ser H2CO3, que bueno, también el ácido carbónico es un ácido muy peculiar, es un ácido que solamente existe a ciertas condiciones muy específicas, la molécula no es tan estable, realmente estaríamos hablando más bien, luego eso lo vamos a platicar un poco más a fondo, estaríamos hablando de CO2 que tiene, CO2 ustedes saben que el CO2 es un gas, pero pues que a final de cuentas esa molécula de gas está agarrando a una molécula de agua. Entonces CO2 con una molécula de agua que es H2O estaría formando lo que normalmente conocemos como H2CO3, que es el ácido carbónico. Entonces, bueno, si tenemos al ácido carbónico dentro del agua, pues entonces lo que me dice la teoría de Bronsted-Lowry es que este ácido, por definición, va a donar un ion hidrógeno a la base. Ahora el agua se va a comportar como base, las bases reciben hidrógenos, los ácidos donan los hidrógenos, entonces aquí sale un H+, se formaría HCO3, no le hagan caso a este 2, sería HCO3, que es el ion bicarbonato, y el agua al recibir el ion hidrógeno va a formar H3O+, que es el ácido conjugado y que normalmente se conoce esta especie como ion hidrógeno. Entonces, estos son ejemplos muy concretos de el rol de los ácidos y de las bases desde el punto de vista de Bronsted-Lowry cuando estamos hablando de química del agua. Entonces, una vez más, acuérdense que cuando yo disuelvo un ácido en agua, el agua se va a comportar como base y viceversa, si yo disuelvo una base en agua, se va a comportar como un ácido. Ok, entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, ahorita con lo que acabamos de ver, pues los ácidos, cuando yo los tengo en agua, siempre van a generar, o sea, el H2O se va a convertir en ion hidróneo, en H3O+, porque el agua recibió un hidrógeno del ácido, ¿sale? Y viceversa, las bases siempre van a generar hidróxidos. Entonces, eso es una regla. Siempre que ustedes tengan un ácido disuelto en agua, se les van a generar cierta cantidad de iones hidróneo, H3O+, que es un agua con un hidrógeno adentro, y las bases van a generarles iones hidróxido, porque el agua, como funcionó como ácido, tuvo que ceder un H+, y el agua se convirtió en hidróxido. Entonces, la cantidad de hidróxidos aumenta dentro del agua. Ahora bien, cuando ustedes tienen agua pura, aquí sucede un fenómeno muy interesante.
Cuando ustedes solamente tienen agua pura, bueno, el agua, a falta de un ácido o de una base externos, dice, ok, pues como no tengo con quién jugar, voy a jugar conmigo misma. Y entonces pasa algo muy similar a lo que platicábamos de los equilibrios de dismutación. Aquí un agua interactúa con otra agua y me forma otras especies. Nada más que en este caso, desde el punto de vista de Bronsted-Lowry, una agua va a funcionar como un ácido, otra agua va a funcionar como una base, y entonces, pues un agua dona, la que funciona como ácido, dona un H más a la otra agua para formar el ion hidronio, y el agua que donó el protón o el H más se convierte en ion hidróxido. Y entonces, este proceso que siempre se da en el agua pura está definido por este proceso químico que está aquí, 2H2O, que me da el ion hidronio y el ion hidróxido. Y como todo proceso químico, esto tiene asociada una constante, que es, este proceso se define normalmente como proceso o equilibrio de autoprotólisis del agua, y tiene su constante, que para diferenciarla de otros procesos, de otras constantes de otros procesos, normalmente se le pone aquí abajo el subíndice W, que tiene que ver con la palabra agua en inglés, water. Entonces, KW implica que estoy hablando de la constante de la autoprotólisis del agua. Y el valor a 25 grados centígrados es aproximadamente 1 por 10 a la menos 14. Si se dan cuenta, pues es un valor de constante muy pequeño, lo que implica que este proceso está muy poquito desplazándose hacia los productos. Y afortunadamente, ¿no? Porque si esto fuera una reacción, pues inmediatamente perderíamos al agua líquida y se formarían estos iones. No sé exactamente eso cómo podría afectar las características de la vida en la Tierra, pero pues seguramente no sería posible así como la conocemos. Entonces, gracias a esta característica del agua, a pesar de que se está dando el equilibrio de autoprotólisis, pues nosotros seguimos teniendo agua líquida en forma natural a las condiciones en las que estamos en la Tierra. Y bueno, pues este proceso de autoprotólisis del agua justo se debe al carácter anfótero que tiene ella, que puede comportarse tanto como ácido o también como base. Pero bueno, a partir de definir el proceso de autoprotólisis del agua, pues también podemos nosotros definir la ley de acción de masas para este proceso químico. Es decir, la ley de acción de masas, acuérdense, es la definición de la constante en términos de las concentraciones molares de los productos y los reactivos. Entonces, si yo quisiera establecer la ley de acción de masas, la definición de KW, pues entonces aplico lo que ya habíamos visto en el repaso de termodinámica. Normalmente las constantes se definen como las concentraciones molares de los productos, al equilibrio obviamente, porque estamos hablando de K, entre las concentraciones molares de los reactivos. Nada más que aquí tenemos como reactivo justo al agua. Entonces, el agua es el solvente. Como normalmente yo defino las constantes de las especies que están disueltas en agua, pues en este caso yo no pongo al agua en la expresión de la constante. Nunca, cuando ustedes definen una ley de acción de masas para definir una constante, o Q también, acuérdense que Q es fuera del equilibrio, K es justo en el equilibrio. Cualquier cosa que no forme parte de la solución no va dentro de la definición de K o de Q. ¿Ok? Y bueno, pues el agua tampoco. Hay una explicación muy profunda de eso. Yo los invito a que busquen en la literatura, busquen en los libros por qué no se pone al agua en la expresión de KW. Se van a dar cuenta, hay una explicación muy bonita de el agua disuelta en ella misma. Si nosotros consideramos al agua disuelta en ella misma, podemos sacar la concentración molar del agua en ella misma, y pues por ahí se van a dar cuenta que este valor de 10 a la menos 14 que está aquí ya incluye el valor de la concentración del agua. Búsquenlo en los libros de fisicoquímica, hay explicaciones muy bonitas en ese sentido. Pero bueno, para lo que a nosotros nos interesa, ni en K ni en Q debo considerar al agua. Entonces, en este caso, para el equilibrio de autoprotólisis, solamente voy a considerar a mis productos. Entonces, KW yo la definiría nada más
como la concentración del ion hidronio al equilibrio por la concentración de ion hidróxido al equilibrio. Y fíjense que desde aquí ustedes se pueden dar cuenta de algo muy importante. Las concentraciones de ion hidronio y de ion hidróxido siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque Kw, que es 10 a la menos 14, siempre va a ser igual a la concentración de ion hidronio por la concentración de ion hidróxido. Siempre. Entonces, no importa qué cantidades ustedes tengan para los dos, siempre la combinación de ellas a través de la multiplicación tiene que darme 10 a la menos 14. Ahora, si ustedes juegan con logaritmos utilizando esta ecuación, bueno, puedo meter logaritmo a ambos lados, me quedaría log de 10 a la menos 14 es igual a log de la concentración del ion hidronio por la concentración de ion hidróxido. Si utilizamos un poco de propiedades de los logaritmos, podemos llegar a definir el menos logaritmo de Kw o el menos logaritmo de 10 a la menos 14. Acuérdense que menos log es lo que llamamos P. Entonces, menos log de Kw lo puedo definir como PKW, otra vez, porque P es menos log. Es como cambiar la variable. P contiene dentro de ella un menos log. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de menos log de Kw, es PKW. Entonces, PKW, que es el menos log de Kw, es decir, aplicar el menos log a 10 a la menos 14, si yo hago esa operación en la calculadora me va a dar 14. Y la parte que yo tengo aquí, si yo la trabajo igual que trabajé para menos log de Kw, me voy a dar cuenta que voy a tener, en el caso del ion hidronio, menos log de la concentración de ion hidronio, y del lado del hidróxido, pues exactamente lo mismo. En otras palabras, me va a quedar que 14 es igual a P, lo que llamo pH, que es el menos log del ion hidronio, más pOH, que es el menos log de la concentración de hidróxido. Esta parte de desarrollo se las dejo a ustedes para que la hagan. Si les gusta el álgebra, se van a divertir un rato haciéndolo. Y yo les recomiendo que lo hagan porque a lo largo del curso vamos a estar trabajando mucho con conversiones logarítmicas. Entonces es un buen momento para que desempolven sus vagos recuerdos que tienen de funciones logarítmicas y antilogarítmicas. ¿Ok? Bueno, pero fíjense entonces, si yo digo que 10 a la menos 14 es igual a la concentración de ion hidronio por la concentración de ion hidróxido, es, desde un punto de vista logarítmico, es lo mismo decir que 14 es igual a pH más pOH. Entonces aquí también me puedo dar cuenta que el pH, que es el menos log de la concentración de ion hidronio, está de la mano con el pOH, que es el menos log de la concentración de hidróxidos. La suma de estos dos valores siempre me tiene que dar 14 a 25 grados centígrados. Y bueno, pues aquí ustedes ya reconocieron una variable que es muy utilizada, que ustedes han visto en todos lados desde que estaban en Kinder -2, que es el pH. Y entonces ustedes saben que el pH desde siempre les han dicho que es una variable o una medida del nivel de acidez de alguna solución a la que ustedes estén enfrentando. Y bueno, pues ustedes ya también desde Kinder -2 saben que pHs muy bajos implican soluciones muy ácidas y pHs muy altos implican soluciones básicas. De hecho, siempre nos han dicho que el pH neutro es 7. Yo espero que después de haber visto este desarrollo ustedes entiendan por qué el pH neutro es 7. ¿Qué significa eso de pH neutro? El estado neutro es cuando el pH es igual al pOH. Y la única forma en la que el pH y el pOH sean iguales es que el valor de los dos sea 7. Acuérdense, los dos están atrapados porque la suma tiene que dar 14. Entonces, el único número que sumado con él mismo me da 14 es 7. Entonces, ese es el estado de neutralidad, cuando la concentración de ion hidronio es igual a la concentración de ion hidróxido, o el pH es igual al pOH, y el único momento que pasa a 25 grados es a pH 7. Eso es lo que yo hablo de neutralidad
en el concepto de acidez o de basicidad de una solución. Ahora, si el pH es menor que 7, acuérdense, si el pH es menor que 7, entonces yo digo que mi solución es ácida. Y desde el punto de vista químico, ácido significa que tengo una cantidad mayor de ion hidronio comparada a ion hidróxido. Fíjense cómo las cantidades son inversamente proporcionales entre el pH y P y las concentraciones. Por ejemplo, cuando el pH es menor, la solución es ácida, pero eso implica que la concentración de ion hidronio es muy alta. O sea, las concentraciones de ion hidronio en una solución ácida son muy grandes, pero el pH es pequeño. O sea, es inversamente proporcional. Cuando ustedes tengan pHs cada vez más pequeños, significa que la concentración de ion hidronio es cada vez más grande. ¿Ok? Lo mismo pasa con el ion hidróxido. El ion hidróxido, si ustedes empiezan a tener un pOH cada vez más pequeño, significa que la cantidad de hidróxido se va haciendo cada vez más grande. Son inversamente proporcionales precisamente por el menos log, por el signo negativo que define a pOH o a pH. Ese menos que está ahí hace precisamente que sea inversamente proporcional cuando ustedes lo comparan con la concentración. Una solución básica entonces va a ser aquella donde el pH sea más grande que el pOH, pero obviamente eso implica que la concentración de ion hidronio es cada vez más pequeña, o sea, el pH aumenta, la concentración de ion hidronio disminuye, y eso implica que la de hidróxido se está aumentando mucho también. Entonces, muchos iones hidronio bajo pH es una solución ácida. Pocos iones hidronio significan muchos iones hidróxido, el pH es muy alto, el pOH es bajo, la solución es básica. ¿Ok? Y bueno, pues está la famosa escala de pH. La escala de pH normalmente va de 0 a 14 y eso es precisamente por lo que acabamos de definir del KW. Y seguramente a ustedes alguna vez por ahí les dijeron que ya fuera de la escala de pH pues no hay más, o es 0 o de 0 a 14. Y no es verdad. Ustedes pueden llegar a tener pHs negativos o pHs por arriba de 14. La escala de pH es, digamos, práctica, porque, digamos, pH 0 implicaría una concentración, por ejemplo, 1 molar de iones hidronio. Y un pH 14 implica una concentración 1 molar de iones hidróxido, que pues es una concentración factible de preparar en el laboratorio, es sencilla de preparar. Si ustedes aumentan esas concentraciones, van a entrar a la zona de pHs negativos o de pHs por arriba de 14. Tampoco significa que vayan a aumentar mucho. Por ejemplo, si ustedes llegaran a menos 1, pues ahí ustedes estarían preparando 10 molar. Entonces, ya como que es una concentración demasiado alta. Lo mismo para pH 15, están hablando de 10 molar de hidróxidos. Y más arriba, pues digamos ya pH menos 2, ya sería 100 molar, que ya en el laboratorio es prácticamente imposible alcanzarla. Hay algunas especies químicas que sí, y ya también estaríamos hablando de soluciones que ya no precisamente se dan en medio acuoso. Pero bueno, digamos, no están ustedes restringidos a la escala de pH, sí pueden tener valores más allá, obviamente no tan extremos, eso las matemáticas más bien se los van a decir a ustedes. Ok, entonces ya revisamos qué es un ácido, qué es una base, cómo se comporta el agua con ellos. Nos concentramos mucho en el agua porque pues, a final de cuentas estamos en medio acuoso. Ahora vamos a entrar un poquito más a describir la termodinámica en la química ácido-base. Tenemos formas de identificar cómo se comporta una familia ácido-base. Acuérdense que estábamos platicando un poquito antes de las familias donador-receptor, donador-partícula, receptor-partícula, que son las que vamos a estar manejando nosotros. Bueno, pues vamos a ver a las familias ácido-base desde este punto de vista. Y para entender cómo se comportan estas familias ácido-base desde el punto de vista de donador-partícula, pues tenemos que utilizar la termodinámica.
Entonces, vamos a ver cómo se comportan estas familias a través de los procesos químicos que se pueden dar dentro de ellas. Y en general nosotros vamos a encontrar procesos químicos que vamos a llamar equilibrios de acidez o equilibrios de basicidad. Los equilibrios de acidez son aquellos procesos químicos en los que voy a tener la disociación sucesiva y voy a ir pasando por todas las especies que integran a la familia ácido-base. Y por el contrario, los equilibrios de basicidad más bien son equilibrios de asociación. La base va a empezar a asociarse poco a poco a la partícula, de manera que también voy pasando por todas las especies o todos los miembros de la familia que yo esté considerando en ese sistema ácido-base. Por ejemplo, un equilibrio ácido-base general sería un equilibrio de acidez, no ácido-base. Un equilibrio de acidez sería este. Tenemos al ácido HA, que lo voy a disolver en agua, inmediatamente cuando el agua se comporta como una base, va a recibir un H más del ácido, y entonces el ácido, como pierde el hidrógeno, forma al anión A-2 y el agua forma al catión ion hidronio. Y bueno, como todo proceso químico, esto tiene asociada una constante de equilibrio. Si hacemos la ley de acción de masas, pues va a ser las concentraciones de los productos, la concentración de ion hidronio al equilibrio por la concentración de A-2 al equilibrio, aquí falta el 2, entre las concentraciones de los reactivos. Entonces sería la concentración del ácido HA, aquí faltó el menos, y en principio tendríamos que multiplicar por el agua, pero acuérdense que ya habíamos platicado que el agua no se pone, entonces solamente sería el ácido. Y esta sería la expresión, la ley de acción de masas de la constante del equilibrio que llamo de acidez. Y por lo mismo a esta constante se le llama constante de acidez y para identificarla se le llama o se le pone el subíndice A minúscula. Por otro lado, los equilibrios de basicidad, tal y como los mencionamos, son equilibrios de asociación. Aquí el de acidez fue de disociación. ¿Qué significó eso? Que el ácido se rompió para liberar un H más que pudiera aceptar el agua. Entonces se disocia el ácido. Y en los equilibrios de basicidad, la base se va a asociar al protón. ¿De dónde va a venir el protón? Acuérdense que cuando yo le presento al agua una base, se comporta como ácido y entonces el agua le va a dar su protón a la base. Entonces, este sería el equilibrio de basicidad o el proceso de basicidad que me describe todo esto. Tengo la base, la disuelvo en agua, el agua le va a dar un protón y entonces se va a formar el ion Hb+, y el agua, como perdió el H+, se convierte en hidróxidos. Aquí puedo ver claramente lo que comentábamos antes. Todo ácido disuelto en agua me va a generar ion hidronio, toda base disuelta en agua me va a generar ion hidróxido. Y lo mismo, puedo establecer la ley de acción de masas del equilibrio de basicidad, y en este caso va a ser la concentración de Hb+ al equilibrio por la concentración de hidróxido al equilibrio entre la concentración de la base al equilibrio. El agua no la pongo, y esto conforma lo que yo llamo K subíndice B minúscula, que es la constante que está asociada a un equilibrio de basicidad. Ustedes en los libros no van a encontrar los equilibrios. Ustedes lo que van a encontrar son las constantes, ya sean de acidez o de basicidad, y con sus respectivos valores. Pero ustedes no van a encontrar cuántos equilibrios de acidez hay en cada familia ácido-base. Más bien van a encontrar cuántos constantes de acidez o de basicidad puede tener esa familia ácido-base. Entonces es muy importante que ustedes sepan definir a una familia a través de la información termodinámica que tienen, que son las constantes de acidez o de basicidad. Acuérdense, constante de acidez la identifico porque tiene el subíndice A, normalmente les decimos que son Kas, y las constantes de basicidad son Kbs. Ahora, hasta aquí hemos estado trabajando con la formación del ion hidronio.
Sin embargo, hay una forma en la que podemos aproximar para hacer el sistema más sencillo de entender. Y esto es darle el carácter o todas las propiedades que tiene el ion hidronio directamente a lo que es el H+, que es el protón. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, aquí, por ejemplo, en el equilibrio de acidez, pues yo involucré al agua. ¿Qué tal que yo quito el agua? Bueno, si yo quito el agua y digo que el ácido se va a disociar, pues implica pensar que este se va a romper para formar un H+. Entonces, si yo al agua más bien la pongo debajo de las dos flechas, para decir que esto es en medio acuoso, pues entonces yo digo, ok, HA en agua se disocia o se rompe y me forma un H+ y el anión A-. Este es el equilibrio de acidez simplificado en términos del ion H+, o del ion protón, o del ion hidrógeno, como ustedes lo quieran decir. Y es equivalente a este equilibrio de acidez que está acá arriba, que tiene que ver con el ion hidronio. Veamos que son exactamente lo mismo, solo que el de abajo está simplificado para quitar el H3 o más y dejar directamente a H+. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Ustedes podrían preguntarse, bueno, esto es una aproximación, pero ¿qué es lo que realmente pasa en el vaso? Bueno, se puede decir que lo más aproximado a la realidad es esto, pero en ciencia acuérdense que normalmente para poder entender más sencillo o más fácil las cosas, pues tratamos de simplificar los modelos. Entonces esta es una manera de simplificar un modelo. Se sabe que H+, o sea el ion H+ en agua, pues es difícil que exista solo. Normalmente tiene que asociarse al agua, pero si somos muy quisquillosos, pues el H3 o más tampoco es el, digamos, no es el ion hidronio predominante en un vasito que tenga agua pura. Esto es porque ustedes saben que el agua puede formar puentes de hidrógeno. Entonces eso significa que el agua, una molécula de agua puede enlazarse a otra agua y entonces ese nuevo cúmulo de dos aguas pues va a ser realmente H4O2. Ustedes lo pueden ver como H4O2. Pero puede llegar otra agua y entonces ahora va a ser H6O3. Bueno, todas esas son estructuras que están dentro de su vaso con agua y son aguas que realmente están unidas entre sí. Bueno, pues el ion hidrógeno puede entrar en todas esas diferentes estructuras y podría generarles H5 o más, H7O2 más y así sucesivamente. Entonces, se pueden formar varios tipos de iones hidronio dependiendo de cuántas aguas están jugando unas con otras. De hecho, me parece recordar por ahí que el ion hidronio más estable es el que tiene a tres aguas unidas, me parece. No, es cierto, cuatro aguas unidas, que sería algo así como H8O4 y el ion hidronio sería H9O4 más. Parece que ese es el ion hidronio más sencillo, no más sencillo, más abundante en un vasito con agua. Pero si se dan cuenta, si fuéramos muy rigurosos, pues tenemos que tomar muchos iones hidronio de diferentes clases y eso complicaría mucho nuestro problema. Entonces, si nosotros consideramos solamente al ion hidronio como H3 o más, pues funciona, nos puede describir y nos puede predecir todo lo que va a suceder en mi vasito. Entonces no tengo que ponerme tan exquisito como para rigurosamente revisar todo lo que va a suceder en este sistema con todo lo complejo que puede ser la química dentro de él. Entonces, si yo simplifico, funciona, puedo entenderlo de una manera más sencilla y todavía este modelo del ion hidronio lo puedo simplificar más y hacerlo solamente de protón. Entonces nosotros vamos a trabajar con el modelo aproximado a protón de ahora en adelante, pero no significa que esté peleado con el ion hidronio. De hecho, podemos seguir trabajando con el ion hidronio sin ningún problema. Y bueno, si vamos a trabajar con la aproximación, entonces también tenemos que reajustar el equilibrio de autoprotólisis del agua. El equilibrio de autoprotólisis eran dos aguas, una agua le da un hidrógeno a la otra, entonces se formaba el ion hidronio y el ion hidróxido. Pero si uso la simplificación de protón, entonces significa que el agua en ella misma, el H2O también estaría aquí abajo,
el agua pierde un protón y forma hidróxido. Entonces se forma H+, y OH-. Y Kw, que sigue valiendo 10 a la menos 14, se define como la concentración de H+ al equilibrio por la concentración de hidróxidos al equilibrio. Y ahora el pH no se define como el menos log de la concentración del ion hidronio, sino el menos log de la concentración de protón, que de hecho esta definición es más común en los libros que no son tan especializados y que seguramente ustedes han llegado a ver muchas veces antes de llegar a la universidad. Y fíjense también cómo ya ustedes empiezan a ver cómo las etiquetas son importantes para que yo pueda saber esa constante que a mí me dan a qué proceso químico pertenece. KW, pues es W, es autoprotólisis del agua. Si es A, pues es un equilibrio de acidez. Un ácido se está disociando. Si es B, entonces es KB, es un equilibrio de basicidad, es una base que se está asociando. Muy bien. Ok, bueno, vamos a dejar esta primera presentación hasta aquí y en la siguiente vamos a explicar un concepto muy importante que vamos a estar utilizando mucho tiempo. Si lo entendemos aquí en química ácido-base, lo van ustedes a entender muy bien para los otros tipos de química, porque al final de cuentas, como todo lo estamos abordando desde el punto de vista del modelo de Charlotte, el donador partícula, la ventaja de utilizar este modelo es que se puede aplicar en ácido base, en complejos, en redox. Y entonces si ustedes entienden de manera general el modelo o lo entienden en una de estas químicas, no se les va a hacer complicado entender las otras químicas. Van a entenderlas de manera muy muy rápida. Entonces vamos a ver algunas herramientas que están muy ligadas a esto, que son las escalas de predicción de reacciones y los diagramas de zonas de predominio en química ácido-base. Pero bueno, por el momento, analicen el video y si tienen dudas, pues nos vemos en el foro o en las asesorías. Muchas gracias.